quinta sesión. Ya estamos cerca de finalizar nuestro curso. Ya cada vez estamos avanzando más y más. Y ya hoy día vamos a tocar una de las partes más importantes de recursos humanos. Permítanme, por favor, voy a compartir nuestro material de apoyo para que todos podamos visualizarlo. Vamos a ver, revisas acá. Muy bien, en unos segundos ya vamos a poder observarlo todo. Ya está. Y listo. El día de hoy vamos a empezar a hablar de los regímenes laborales. Y es que ya sabemos que en general, ¿no? En nuestros entornos, podríamos decir, en nuestro entorno laboral se divide en dos grandes sectores, ¿no? El sector público y el sector privado, que ambos son realmente diferentes en normativas, en leyes, en tipos de trabajo, todo ello, ¿no? Pero dentro del sector privado, que es a lo que está enfocado nuestro curso, dentro del sector privado también tenemos diferentes regímenes laborales. En realidad tenemos dos tipos, ya tenemos nuestro sector privado se divide en dos grupos, ¿no? El régimen laboral general y los regímenes laborales especiales o específicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, no? En el régimen general se conoce precisamente como general porque es el más utilizado o es el que más vamos a ver o es el régimen que más abunda en el sector privado, por eso se conoce como el régimen general. Y los regímenes especiales son leyes normativas, decretos legislativos, incluso podríamos decir, que se adaptan a especificaciones que tiene cada empresa, ¿no? Por ejemplo, por el tamaño de la empresa tenemos el régimen de la microempresa, de la pequeña empresa, por el rubro, tenemos régimen de construcción civil, régimen minero, por de repente, de repente ya, por tipo de trabajo, tenemos el régimen del trabajador aeroportuario, del trabajador agrícola, del trabajador del hogar, el régimen del trabajador artista, el régimen del médico, del cirujano, ¿no? Incluso también, si no son netamente regímenes, pero también dentro de ellos hay algunas normas que se han adaptado para el tipo de trabajo o para personas que ejercen trabajos de repente con alguna especificación, como por ejemplo este régimen del trabajador adolescente, el régimen del trabajador con TBC, el régimen del trabajador con VIH, ¿ok? Entonces, estos regímenes nos ayudan a poder normar de manera más adecuada y precisa nuestro sistema de legislación laboral. Ok, nosotros el día de hoy vamos a ver el régimen general, el régimen de la microempresa, de la pequeña empresa de construcción y el régimen minero, que lo que vamos a observar es que vamos a encontrar notables diferencias. Ok, vamos a encontrar notables diferencias. En este régimen vamos a ver de manera muy genérica, ok, vamos a ver de manera muy general, como quien dice, muy superficial. No vamos a poder profundizar ni ahondar mucho en ellas porque en realidad cada uno de ellos es bastante grande, bastante amplio, ¿no? Y necesitaríamos muchísimo, pero muchísimo más tiempo para poder hablar de cada uno de ellos. Pero sí vamos a ver de manera genérica para qué, básicamente, para que todos podamos apreciar y observar la diferencia que existe entre uno y el otro. Y vamos a empezar por el régimen general, ¿no? Este régimen general, nuevamente lo repito, es el más utilizado, el más conocido y está normado por el decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ok, este régimen es bastante grande, tiene su propio reglamento, pero en el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar a lo que resulta ser más de nuestro interés, que van a ser los beneficios laborales que perciben los trabajadores que están dentro de este régimen. ¿Ok? Y vamos a empezar por la jornada laboral. Los trabajadores que laboran dentro del régimen general tienen una jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales. No pueden extenderse más de ese horario de trabajo y en caso por necesidad de servicio tuviesen que trabajar más horas, ya se tendría que hacer el respectivo pago de las horas o la pago o la compensación de las horas extras.
que también vamos a ver nosotros cómo se calculan estas horas extras. Después, también vamos a observar que en el régimen general, los trabajadores que laboran dentro de este régimen tienen que, tienen que ganar por lo menos, ¿no? Lo mínimo, la remuneración mínima vital. ¿Ok? Esto es lo mínimo que tienen que ganar los trabajadores, ¿ok? La remuneración mínima vital. Después, nos dice que los trabajadores del régimen general, y esto es algo que va a especificar en realidad no solo para el régimen general, sino para todos los regímenes. Y es que ellos de manera obligatoria tienen que descansar un día a la semana. Ok, eso de manera obligatoria, preferentemente los días domingos, pero si es cualquier otro día con previa coordinación del empleador y el trabajador, no hay problema, puede ser cualquier otro día. Pero nuevamente nos repite acá nuestro régimen general que preferentemente este descanso sea los días domingos. De ahí, ¿de qué más nos pide nuestro régimen general? Ahí acá está. Nuestro régimen general también nos dice, ¿no? Que el trabajador, una vez que haya cumplido un año de trabajo continuo, es decir, 12 meses trabajando de manera continua, ya le va a corresponder lo que van a ser sus vacaciones. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo de vacaciones va a ser? 30 días hábiles. Su periodo de descanso vacacional, que son 30 días hábiles, que recuerden que durante esos 30 días se le paga normal al trabajador su remuneración. Ahora, en cuanto a los beneficios sociales. En cuanto a beneficios sociales al trabajador del régimen general, le va a corresponder el pago de su gratificación que equivale a una remuneración completa. No se preocupen que acá también vamos a aprender cómo calcular de manera adecuada la gratificación de los trabajadores. Asimismo, también le va a corresponder lo que es el pago de su CTS, su compensación por tiempo de servicios, que también vamos a aprender a cómo calcularla. Y también su liquidación de beneficios, ¿no? Una vez que ese trabajador termine su relación laboral, vamos a tener que liquidarlo, ¿no? Entonces también le va a corresponder acá su liquidación de beneficios. Asimismo, a este trabajador del régimen general va a tener que hacer determinadas contribuciones. Y hasta aquí vamos a hacer un pequeño pare para poder explicar las contribuciones. Cuando un trabajador se encuentra en la planilla de la empresa, hay dos tipos de contribuciones. Contribuciones del trabajador y las contribuciones del empleador. Vamos a empezar a ver las contribuciones del trabajador. Este trabajador, una vez que recibe su sueldo, ¿ok? Imaginémonos que el sueldo de ese trabajador es 2,000 soles, ¿ok? Imaginémonos que eso es lo que gana. Una vez que ese trabajador recibe sus 2,000 soles, de manera obligatoria de estos 2,000 soles, va a tener que aportar a su fondo de pensión, ¿ok? Que puede ser muy bien la AFP o la ONP. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. La AFP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, que significa, la AFP significa Administradoras de Fondo de Pensión, ¿ok? La AFP es un fondo privado de pensión. ¿Por qué privado? Privado, por un lado, porque está regido por empresas privadas. Y por otro lado, porque también la AFP, ¿cómo funciona, no? El trabajador mes a mes, cada que percibe su sueldo, va a hacer un aporte de su sueldo a esta AFP. ¿Ok? Va a hacer un aporte de su sueldo a esta AFP. Ahora, la AFP año con año va cambiando el monto de porcentaje, pero aproximadamente es entre el 12 y el 13%. Entonces, este trabajador se le va, de estos 2,000 soles que gana, le vamos a descontar aproximadamente un 12%. Y esto se va a ir a un fondo de pensión, a un fondo como quien tiene una cuenta de ahorros, pero que no es libre, ¿no? Este, sino que está retenido ese dinero y el trabajador de ahí va a ir ahorrando, ahorrando, ahorrando para su fondo de pensión. Una vez que llegue el momento en el que él se va a jubilar, de lo mismo que él ha ahorrado, le vamos a pagar su pensión, de eso mismo. ¿Ok? Es decir, si él llegó a ahorrar mucho dinero, su fondo de pensión probablemente sea bastante generoso.
Pero si de repente no ahorró una cantidad o de repente ahorró poco dinero, su fondo de pensión también no va a ser el más elevado, ¿no? También va a estar un poco corto. Y es así como funciona la AFP. Por ahí me pregunta quiénes tienen acceso a la AFP. Todos los trabajadores que ingresan a planilla de manera obligatoria. Que todos los trabajadores que ingresan a planilla de manera obligatoria tienen que aportar a su AFP. Ahora, por ahí vamos a ver también que vamos a tener la ONP. La ONP igual es obligatoria para todos los trabajadores que ingresan a la planilla. No, ¿cuál es la diferencia entre la AFP y la ONP? Que mientras que la AFP es privada, la ONP es la del Sistema Nacional de Pensiones y ONP significa Oficina de Normalización Previsional. A diferencia entre ambas, mientras que la ONP, mientras que esta ONP es, podríamos decir, pública, ¿en qué sentido? Primero, porque esto lo administra una entidad pública, ¿ok? ¿Y cómo funciona nuestra ONP? Nuestra ONP funciona, el trabajador todos los meses de manera fija va a aportar el 13% de su sueldo. Es decir, de estos 2.000 soles se le va a descontar, se le va a descontar se le va a descontar 13% de su sueldo y eso va a ir eso se va a ir a su aporte de su ONP. Ahora, esta ONP, el dinero que el trabajador aporte se va a ir a un fondo público, es decir, un fondo donde no solo yo estoy aportando, sino que más trabajadores que actualmente están trabajando juntos estamos aportando al mismo fondo. Es como que todos estamos aportando a la misma cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque la ONP, ¿qué hace? De los aportes que yo doy mensualmente, de esos aportes, él le paga la pensión a sus actuales jubilados. ¿No? Los actuales jubilados, ellos reciben su pensión de los aportes que los actuales trabajadores hacemos. Y cuando a mí me toque, y cuando a mí me toque jubilarme, yo voy a recibir mi pensión de los aportes que los actuales trabajadores en ese momento estén realizando. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la ONP también tiene un tope de pensión que me dice que no importa que yo aporte 20, 30, 40 años, no importa que yo haya aportado 1 millón, 2 millones de soles, ¿ok? El tope máximo de lo que yo voy a poder percibir de fondo de pensión en la ONP va a ser 890 soles actualmente. No voy a poder llegar a percibir más de eso. Ese es mi tope, ese es mi fondo. 890 soles. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de la AFP, que en la AFP yo no voy a tener límite yo no voy a poder tener un límite para poder cobrar mi pensión, ¿no? Entre más ahorre, más voy a poder obtener. Pero como también es riesgoso, ¿por qué? Porque si tengo muy poco aporte de pensión, en la AFP puedo llegar a tener una pensión de 350, 400 soles. ¿Ok? Así con todo lo que yo aporto, yo puedo llegar a esa pensión. ¿Ok? Entonces ahí va a depender de ambas, ¿no? En realidad, ambas tienen su lado bueno y ambas también tienen su lado que no es del todo beneficioso, ¿no? No podríamos decir que una es excelente y la otra no, por el contrario, que las dos son malas, no. En realidad, ambas tienen un lado bastante positivo, pero se van a tener que adaptar a la necesidad que actualmente tiene el trabajador y más que a la necesidad, a la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, em, a la AFP no le importa cuánto tiempo tú estés aportando. ¿Ok? La AFP no se va a fijar mucho en el tiempo que estés aportando, sino en la cantidad de dinero. La AFP no te va a decir tienes que aportar, tienes que quedarte con nosotros mucho tiempo, toda la vida, no. La AFP no le importa tanto el tiempo que estés con ellos, sino la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque entre más dinero tú juntes, más vas a poder percibir en tu fondo de pensión. A diferencia de la ONP, que a la ONP no le importa mucho cuánto dinero tú tengas, por así decirlo, ¿no? A la ONP no le importa mucho la cantidad de dinero que tú tengas, sino el tiempo.
Lo que la ONP quiere es que tú te quedes mucho tiempo con ellos aportando, ¿ok? Incluso la ONP te establece tu fondo de pensión no en base a la cantidad de dinero que has aportado, sino en base al tiempo que has aportado. Si aportas 5 años, tienes un monto de pensión. Si aportas 10 años, tienes un monto. Si aportas más de 20 años, ya llegaste al tope, que es los 890 soles. Ese es tu tope. ¿Ok? Ese es tu tope de pensión, ¿no? Entonces, la ONP lo que le importan, 25 años, perdón, no 20, 25. La ONP lo que le importa es eso, ¿no? Que estés mucho tiempo aportando. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tú estés aportando en la ONP se asegura durante un buen tiempo, durante tus 25 años de permanencia, se asegura que haya el flujo de dinero entrante, porque la ONP, perdón, le interesa que haya dinero entrante, porque de ahí tiene que pagar la pensión a sus jubilados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora es muy importante indicar, ¿no? Esta es una decisión que en realidad se tiene que tomar con mucho cuidado, ¿no? Y de hecho simplemente guiarnos por la información que nosotros podamos tener, ¿ok? Nunca hay que guiarnos por consejos de otras personas, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos, a mí me funciona, muy bien la AFP. Entonces yo puedo ir y decirles a ustedes, métete a la AFP. La AFP es muy buena, pero de repente ustedes no les conviene la AFP, ¿no? O por el contrario, a mí me funciona muy bien la ONP y les puedo decir, no, métete a la ONP es lo mejor, que esto, que el otro, pero a ustedes de repente no les conviene la ONP. Cada una de ellas se va a ajustar a la necesidad de los trabajadores, pero en realidad se dice, como que dice genéricamente, se da la recomendación de que si tu sueldo es alto, si tú tienes un sueldo elevado, se te va a recomendar definitivamente la AFP. ¿Por qué? Porque vas a poder tener mayor aporte mensualmente y vas a poder juntar una buena cantidad de dinero en la AFP, ¿no? A diferencia de que si tu sueldo de repente es bajo, de repente nuestra expectativa salarial es el sueldo mínimo, que es la realidad de muchas personas. Si tu sueldo realmente si tú ganas el sueldo mínimo o no, o de repente un sueldo que no se aleja mucho de esa cantidad, ok, definitivamente te va a convenir la ONP. ¿Por qué? Porque supongamos, alguien que gana el sueldo mínimo va a aportar 100 soles mensual a la ONP. ¿Qué significa, no? Simplemente, a ver, saquemos por ahí un poquito de cuentas básicas, ¿no? Si un trabajador está aportando ¿cuánto? 100, ¿cuánto es? A ver, vamos a sacarle a 1025, a ver, 1025 menos el 13%. Ok, aproximadamente 130 soles. Un trabajador que gana de repente el sueldo mínimo a su AFP de manera anual va a estar aportando 1500 soles anuales. ¿Ok? De estos 1500 soles que este trabajador haya aportado de repente por 20 años a la AFP, va a tener 30,000 soles. ¿Ok? Si una persona llega a juntar estos 30,000 soles, le va a corresponder de fondo de pensión aproximadamente, ahora vamos a sacar aproximadamente le va a corresponder 400 soles. ¿Ok? 400 soles de fondo de pensión. Entonces, no le va a resultar para nada rentable. Entonces, a esa persona que le conviene, mejor esos 20 años, aportar a la ONP y una vez que se jubile, por lo menos va a tener casi 900 soles. De 400 a 900, que es lo que nos conviene, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de tomar esta decisión, ¿no? Por ejemplo, licenciado, otra inquietud. Yo trabajé en planilla desde el 1 de marzo del 2023 hasta el 31 de diciembre, mismo año. Ya terminó mi contrato. Ahora bien, soy extranjera y decido salir del país. Si quiero retirar lo que se acumuló en la AFP, puedo retirar al 100% cualquier monto. Mira, tendríamos que ver eso porque en realidad estas retenciones que se te han hecho, no las vas a poder retirar al 100%. Ok, primero, la AFP nos otorga opciones de retiro, ¿ya? La AFP nos va a otorgar opciones de retiro. Por ejemplo, cuando yo tengo acumulado en mi AFP y voy a comprar mi primer bien inmueble,
ok, me va a poder acceder a que yo retire un porcentaje de mi AFP. Si de repente por cuestiones médicas, de salud, de enfermedad grave, me va a poder permitir, ¿no? Pero la AFP nunca te va a permitir retirar al 100%. ¿Por qué? Porque cuando una persona, vamos a hablar, cuando una persona de repente se va a jubilar, la AFP te empieza a dar de tu fondo de tu fondo tu pensión, pero hay un fondo que la AFP lo retiene. ¿Y para qué retiene que aproximadamente es el 9% del total de nuestro fondo? ¿Para qué retiene la AFP ese monto? Ese monto lo va a retener para seguir pagando nuestro seguro social, ¿ok? Para poder seguir pagando nuestro seguro social. Entonces, la AFP necesita retener sí o sí ese monto, ¿no? Es por eso que, es por eso es por eso que podríamos decir, ¿no? Que no, la AFP nunca va a autorizar retiros al 100%, ¿no? Entonces, en realidad, esa situación es bastante particular en realidad, porque personalmente nunca he tenido trabajadores que hayan estado de repente en esa situación de que se van a ir del país, entonces quisieran retirar todo ello, pero pero tendríamos que ver, ¿no? Ahora, por ahí me dicen, por ahí me dicen, a ver, mm, ya está. Listo. Ahora sí, por acá me dicen, ¿se puedo pasar de la AFP a la ONP? Sí, sí puedo pasar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, pues, lo que va a pasar es que voy a perder. ¿Ok? Sea cual sea el traspaso que yo haga, voy a perder. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que estoy en la AFP y me quiero pasar a la ONP. ¿Ok? Recuerden que la ONP, no se fía tanto por el dinero que yo percibo, sino por el tiempo. Y si yo de repente estuve aportando 10 años a la AFP y ahora digo, me doy cuenta y digo, no, a mí definitivamente me va a convenir la ONP, cuando me pase de la AFP a la ONP, ¿ok? Cuando me pase de la AFP a la ONP, ¿qué es lo que me va a decir la ONP? Claro, puedes entrar. Tu dinero, todo tu dinero de tu AFP que tienes ahí guardado, me lo tienes que dar. Se queda con la ONP. Pero para mí, tú estás arrancando de cero. ¿Ok? Es decir, para mí, tú estás en 0 años de servicio. Tienes que trabajar otros 25 años adicionales a los que ya trabajaste para poderte dar tu fondo, para poderte dar tu pensión máxima. Entonces, ¿qué hemos perdido cuando hemos pasado de la AFP a la ONP? Tiempo. Y recuerden que la ONP lo que más le interesa es el tiempo. Ahora, pero la ONP me dice, ahora, que si tú de tu AFP te vienes con por lo menos 25,000 soles, ¿ok? Con por lo menos 25,000 soles, ya, ahora sí te acepto en la ONP y todos los años que tú has aportado en la AFP, te los voy a considerar en la ONP. Es decir, supongamos que tú estabas 10 años en la AFP. En esos 10 años has juntado 25,000 soles. Perfecto. Te vienes a la ONP, me das tus 25,000 soles y en la ONP yo te voy a considerar que ya estás aportando 10 años. ¿Ok? Pero si no tengo ese monto, a la ONP estoy entrando desde cero. Y si quiero que sea al revés, estoy de repente en la ONP y me quiero pasar a la AFP. ¿Ok? Me voy a pasar cero. En mi AFP voy a iniciar con 0 soles. Y por ahí nos podemos preguntar, ¿y el dinero que yo aporté a la ONP, ese dinero no existe? ¿Por qué? Porque recuerda que de lo que tú estabas aportando, le estaban pagando a los actuales pensionistas. Entonces tú no tienes dinero ahorrado en la ONP y te puedes pasar a la AFP, pero vas a abarcar desde cero. En la AFP empiezas 0 soles. Entonces, por eso es una decisión que no se puede tomar a la ligera, porque cuando yo me quiera cambiar de AFP a ONP o de ONP a AFP, sí, sí te va o de OFP a ANP, sí, se te va a perjudicar, ¿no? Licenciado, tengo una duda. Entonces, si una persona gana 1,025 y otro 2,000, ambos cumplen los mismos requisitos para su jubilación. ¿Eso indica que su pensión de ambos será el mismo monto o hay un cálculo que realizan según la proporción de sus ingresos? En la ONP, no. En la ONP tú puede que ganes 1,025, puede que ganes 10,000 soles.
¿ok? Puede que ganes 10.000 soles, pero en la ONP no nos importa tanto cuánto dinero estás aportando. En la ONP nos importa cuánto tiempo estás quedando. Si una persona que gana 1.025 soles y otro que gana 10.000 soles, si ambos en la ONP me aportan más de 25 años, los dos van a recibir la misma pensión que va a ser 890 soles. Sin embargo, en la AFP, si una persona que gana 1.025 y otra persona que gana 7.000 soles, ¿ok? Si ambos están en la AFP, el fondo de la persona de 7.000 soles de la AFP va a ser mucho más grande porque mes a mes se le está reteniendo más dinero, a diferencia del de 1.025 que su retención es mucho menor a la de 7.000 soles. Y cuando llegue el momento de pagar las pensiones, ok, la persona de 1.025 va a estar recibiendo aproximadamente 4.000 soles, perdón, 400 soles de pensión, mientras que la persona que ganaba 7.000 soles aproximadamente va a estar recibiendo 1.500, 2.000 soles de pensión. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, por eso le digo, hay que averiguar bien, hay que investigar para saber cuál es el que nos conviene, ¿ok? Pero recuerden algo, si yo estoy en la ONP, no tengo dinero ahorrado, ¿ok? No tengo nada de dinero ahorrado. Estas son las condiciones de la ONP, de mi dinero están pagando otras personas. Y si estoy en la AFP, tengo mi fondo de pensión privado, pero no es un dinero que yo voy a poder disponer en cualquier momento, ¿no? De hecho, actualmente están los congresos creando leyes, están tratando de autorizar más fondos de retiro de la AFP, pero no es fácil, ¿ok? No es que yo tengo ahí 2.000 soles y digo, ya está, quiero hacer uso de eso, voy a retirar. No se puede. No es tan fácil retirar el dinero de la AFP. Ahora, entonces, recordemos, tanto la AFP como la ONP, sea cual sea el caso que elija el trabajador, es obligatorio, tiene que aportar al que haya escogido de manera obligatoria, no es un derecho renunciable, ¿ok? No es un derecho en el que yo puedo agarrar y puedo renunciar o puedo decir, no, no me cobren, no. De manera, mientras esté en la planilla de una empresa, obligatoriamente voy a tener que pagar, voy a tener que aportar a mi AFP o a mi ONP. Y ahora nos vamos a los aportes del empleador. ¿Cuáles van a ser los aportes del empleador? Nuevamente regresamos a este ejemplo que el trabajador gana 2.000 soles. Ok, regresamos a este ejemplo. Ya sabemos que de estos 2.000 soles el trabajador tiene que aportar a su AFP o su ONP. Eso quiere decir que el trabajador no va a recibir los 2.000 soles netos, sino que va a recibir menos de esos 2.000 soles. Y ahora vamos a los aportes del empleador, que nos dice que de estos 2.000 soles que le paga al trabajador, tiene que adicionar lo que va a ser el seguro social. ¿Ok? ¿Qué es el seguro social? Em, ¿Qué es a ver, por acá. Cuando ya no trabajo, lo descuentan de mi AFP cada mes. No, no, no. El seguro, cuando ya no trabajas, tu AFP se queda ahí estancadita. ¿Ok? No, no se aporta ni se descuenta nada, ¿no? Ahora, el seguro social, ese es un aporte que hace el empleador, que es el 9% adicional al sueldo. Es decir, si yo gano 2.000 soles, mi empleador tiene que aportar 9% más, ¿ok? 9% más para mi seguro social. Ese 9% no me lo va a dar a mí, no me va a decir, toma, 9% más de tu sueldo para tu seguro, no. Eso mi empleador lo va a pagar directamente al seguro, ¿no? En este caso a salud. Pero cuando, por ejemplo, creo que por ahí va un poquito la pregunta de Jenny, ¿cuándo la AFP va a asumir mi seguro social? Únicamente cuando yo esté jubilado, ¿ok? Cuando esté desempleado, no. Cuando esté desempleado, mi AFP se queda ahí, pero cuando esté jubilado, sí, mi AFP asume mi seguro social. Ahora, el seguro social es a través de salud, ¿no? Que salud es el seguro salud es precisamente el hospital de trabajadores, ¿no? En salud únicamente están todas las personas que trabajan, ¿ok? Ahora, ahora, en este salud, salud, ¿cuál es la principal, podemos decir, qué nos otorga el salud como trabajador, ¿no? A mí como trabajador de salud me va a dar una cobertura de salud al 100%, ¿ok? En todo, enfermedades,
atenciones médicas, ambulatorias, hospitalizaciones, operaciones, en todo, ¿ok? En todo lo que tenga que ver con mi salud. Sin embargo, salud no nos va a cubrir lo que es accidentes laborales y accidentes de tránsito. Salud no cubre nada de accidentes laborales ni accidentes justo me preguntan, enfermedad profesional, no. Salud no nos va a cubrir ni accidentes laborales, ni accidentes de tránsito, ni enfermedades profesionales. Únicamente lo que es integral de mi salud. Ahora, salud me da una cobertura al 100% desde atención, hospitalización, operaciones, medicamentos, me dan atención al 100%. Sin embargo, también salud, no solamente a mí como trabajador me da esa cobertura, sino que a mi cónyuge, mi esposo, mi esposa o mi conviviente, si es que he registrado convivencia, ¿ok? Si es que en el registro civil he registrado convivencia, a mi conviviente también va a tener cobertura al 100% de salud. A mis hijos menores de edad, menores de 18 años, también van a tener la cobertura al 100%. Y hace poco, entre octubre y noviembre, se ha hecho la modificación de la normativa que ahora salud también va a cubrir a los hijos mayores de edad, hasta un tope máximo de 28 años. Pero mi hijo mayor de edad tiene que cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? No, primero, que mi hijo no tiene que tener carga familiar. Es decir, mi hijo no puede tener más hijos, ¿ok? No puede tener carga familiar, tampoco puede estar casado. Mi hijo también no puede tener ningún otro seguro particular, de repente no puede tener un seguro de repente de RIMAC, de Pacífico, no tiene que tener ningún otro seguro particular y tiene que estar llevando estudios vigentes, es decir, tiene que estar matriculado en el instituto o en la universidad, pero tiene que estar llevando estudios vigentes. Si mi hijo cumple con esas características, todavía le va a seguir coberturando salud, ¿ok? Sí, ya está vigente esa atención. Solamente hay que ir a inscribir a los chicos porque te piden muchos requisitos, como la matrícula vigente, ¿ok? La matrícula vigente del instituto, de la universidad, para que pueda estar coberturado. ¿Ok? Entonces, eso es algo integral de salud. Por acá nos dicen, si ya no estoy en planilla, se suspende mi derecho, es claro. Si ya no estás en planilla, ¿por qué? Porque como ya no estás en planilla, ya no están aportando tu seguro. Por lo tanto, ahí se suspende tu derecho de salud. Mientras no haya un empleador que esté aportando tu seguro, no vas a tener acceso a salud. ¿Ok? Ahora, también el empleador puede optar por la opción privada, ¿no? Que es la EPS, que es las entidades prestadoras de salud, o también se lo conoce como las entidades privadas de salud, ¿no? Que es que mi empleador no me va a mandar al hospital público a salud, ¿no? Sino que podemos optar por una opción privada. Ahí vemos, por ejemplo, estas aseguradoras de RIMAC, de Pacífico, de AUNA, que ofrecen sus seguros, sus EPS, ¿ok? Podemos optar por esas opciones, ¿no? ¿Cómo funciona la EPS? En la EPS va a depender mucho el plan que nos estén ofreciendo, ¿ok? Va a depender mucho el plan que nos estén ofreciendo en la EPS. Por lo general, las EPS no son de cobertura total, no son de cobertura al 100%. Por lo general, te dan 70% de cobertura y tú asumes el otro 30%. No supongamos, la atención en esta clínica, la consulta cuesta 100 soles. Yo, como tu EPS, te voy a cubrir el 70%, es decir, 70 soles. Y el restante, los otros 30 soles, tú los pagas. ¿Ok? Por lo general va a tener esa cobertura. Ahora, en cuanto a la EPS, la EPS no nos va a pedir el 9% de nuestro sueldo. La EPS nos va a pedir más. Nos va a pedir el 11, el 12. Por lo general te establecen así montos fijos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Mi empleador, si es que yo opto por la EPS, mi empleador va a seguir aportando el 9% de mi sueldo, pero este 9% se va a dividir en dos, ¿ok? El 6.75% de este 9% se sigue yendo a salud. Mi empleador va a seguir aportando el 6.75% a salud y únicamente un 2.25% mi empleador va a aportar a mi EPS. ¿Qué significa? Que mi EPS va a necesitar más, mi EPS no me va a aceptar un plan
con solamente el 2.25% de mi sueldo. Por lo menos me va a pedir el 10% de mi sueldo. Entonces, ¿quién completa el restante para mi EPS? Yo. Yo, muy aparte de lo que mi empleador aporta, yo de mi sueldo voy a tener que aportar un monto adicional para mi cobertura de la EPS. ¿Ok? Entonces la EPS sí es un poquito más costosa, pero sus beneficios también es que es mucho más rápido en atención, mucho más cómodo, ¿no? Y por ahí algunas personas podemos cuestionarnos y decir, y yo, si me voy a la EPS, ¿sigo teniendo mi seguro de salud? ¿No? ¿Por qué? Porque si al final mi empleador la mayoría de lo que estamos aportando, se lo va a llevar mi EPS, debería seguir teniendo mi derecho a esa salud, ¿no? Es lo que varios podríamos pensar, ¿no? Debería seguir teniendo mi derecho a esa salud. Sí y no. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar este derecho a esa salud? Supongamos que yo estoy en una EPS, ¿ok? Supongamos que yo estoy en una EPS. Si es que yo quiero ir a salud, ¿ok? Si es que yo quiero ir a atender a salud, si es que yo quiero hacerme atender a salud, salud me va a cobrar como cualquier otra clínica. Si es que yo voy para sacar una cita por atención ambulatoria, me va a cobrar, porque salud para las EPS automáticamente se convierte en una clínica más. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué mi empleador sigue aportando esa 6.75% de salud? Porque salud también te dice, si es que tú tienes una enfermedad grave, como cáncer, diabetes, necesitas que te hagan diálisis o de repente tienes alguna operación de emergencia, alguna operación grave, como por ejemplo apéndice, vesícula, todo ello, salud te dice, tú si quieres lo haces en tu clínica. Recuerda que tu clínica igual te va a cobrar el 30%. Supongamos tienes cáncer, ¿ok? Y tienes que seguir tus quimioterapias. Tu EPS te va a cobrar el 30% de tus quimioterapias igual. Pero el salud te dice, ¿ok? Pero si tú quieres, ven conmigo. Porque cuando se trata de enfermedades graves o operaciones graves, yo te voy a hacer todo totalmente gratis. ¿Ok? Para enfermedades graves de salud aunque estés en tu EPS, salud te va a decir, enfermedad grave, ven conmigo que yo te voy a atender totalmente gratis. Te voy a cubrir todo al 100%. ¿Por qué? Porque tu empleador sigue, tu empleador, a pesar de que estás en la EPS, sigue aportando una buena cantidad a esa salud, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí, a ver, por acá había visto algo, a ver. A ver, buenos días, una consulta. ¿Puedo retirar un monto de 10,000 soles de mis aportes de la ONP cuando me jubile y el resto mensualmente? No, porque en la ONP no tienes nada. ¿Ok? En la ONP no tienes nada, en la ONP no tienes aportes, no tienes ningún dinero ahorrado, no tienes los 10,000 soles ahorrados. Todo tu dinero que tú has aportado mientras estabas trabajando lo tienen los actuales pensionistas y tu jubilación te la van a dar de lo que estén aportando en ese momento los actuales trabajadores. En la ONP no tienes nada, nada, nada. Ok, a ver, tengo 23 años y voy a seguir mi maestría y cobro recibos por honorarios. Y mi papá está en planilla. ¿Me puede asegurar en esa salud? Tendríamos que ver, ¿ya? Porque hasta el momento de salud solamente ha dicho estudios superiores vigentes. ¿Ok? Estudios básicos o superiores vigentes. ¿A qué se refiere básicos o superiores? Por ejemplo, hay personas que a los 19, 20 años están terminando la primaria, la secundaria, entonces a ellos sí les corresponde, ¿no? Personas que están en el instituto, de la universidad. Sin embargo, la maestría ya no se considera estudio superior, se considera estudio de posgrado. Entonces, la maestría no debería entrar en esta cobertura de salud, ¿no? No debería ingresar, pero habría que hacer la prueba, la verdad. No he hecho la prueba, pero habría que hacer la prueba, porque básicamente lo que dice la normativa es, mientras el hijo mayor de edad esté llevando estudios básicos o superiores vigentes, le corresponde, ¿no? Básicos es el colegio, primaria, secundaria y superiores hablando de pregrado, ¿no? Es decir, instituto, universidad. Ahora, vamos a ver por acá. Si nunca fui a salud estando aportando, prácticamente es una pérdida mi aporte. No podríamos decir que es una pérdida, ¿no? Simplemente que no he hecho uso, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, no es un aporte que nosotros hacemos, es un aporte que hace el empleador. Entonces podríamos decir de que
de que la pérdida sería para el empleador, ¿no? No para nosotros porque nosotros no estamos aportando. Pero si nunca he ido a salud, ya ha sido por decisión propia, porque si es que tuviésemos alguna emergencia médica o algo, el salud nos hubiese atendido. Mientras está aportando, nos hubiese atendido, ¿no? En temas de salud nunca hay pérdida. Aunque no lo utilicemos, nunca hay pérdida. Siempre es bueno tener un respaldo ahí. Mi hijo tiene 19 años. ¿Puede seguir atendiéndose en salud? Le hemos dicho los requisitos. Si su hijo de 19 años no tiene carga familiar, no está casado y está llevando estudios básicos o superiores vigentes, sí le va a corresponder salud, ¿no? Ahora, el empleador, muy aparte de salud, también tiene un segundo aporte, ¿no? De manera obligatoria, que es el seguro de vida ley. Este seguro de vida ley es una póliza de seguro de vida, que en caso de que yo muera, voy a tener una cobertura. Este seguro es obligatorio para las empresas del sector únicamente privado, exceptuando microempresas, ¿ok? Exceptuando a la microempresa del sector privado de manera obligatoria. ¿Qué coberturas tiene este seguro de vida ley? Este seguro de vida ley me dice de que si yo muero por causas laborales, mis deudos van a percibir 32 remuneraciones mensuales de las que yo ganaba. Y si muero por causas naturales, mis deudos van a percibir 16 remuneraciones mensuales de lo que yo ganaba, ¿no? También este seguro de vida ley tiene cobertura en caso de incapacidad. Si yo quedo con una discapacidad total, es decir, cuadripléjico de repente, o en coma, o en estado vegetativo, mis deudos van a percibir 32 remuneraciones mensuales, pero si quedo con una discapacidad parcial, es decir, inválido, ciego o algo, voy a poder percibir 16 remuneraciones mensuales. ¿Ok? Este es un seguro de vida ley que el empleador también aporta para el trabajador. Recuerden que todo esto lo paga el empleador. ¿Ok? No nosotros, el empleador. Y por último, también el empleador, tiene que aportar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este seguro no va a ser obligatorio para todos los trabajadores. Únicamente va a ser obligatorio si es que mi trabajo es de riesgo. Si en mi trabajo hay riesgo, corro peligro, de manera obligatoria tiene que aportar mi seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Cómo funciona este seguro complementario de trabajo de riesgo? Les había mencionado hace un momento que salud no cubre lo que son accidentes laborales. Si yo me accidenté en mi trabajo y digo, yo tengo mi seguro de salud, me voy a salud y digo, me accidenté en mi trabajo, atiéndeme, el salud no me puede negar atención. Me va a decir, sí, claro, yo te voy a atender. Y después va a agarrar va a ir a mi empresa y le va a decir, aquí está la cuenta del trabajador. Esto es lo que costó la atención del trabajador, me tienen que pagar. Pero ¿cómo? Si este trabajador es asegurado, sí, pero el seguro no cubre atenciones por accidentes laborales ni accidentes de tránsito. ¿Ok? Entonces, en el caso supongamos que mi trabajador sufre un accidente laboral, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién asume esos gastos del accidente laboral de mi trabajador? El seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Esto funciona como el SOAT, así como el SOAT de un vehículo, ¿no? Si a mí me atropella un carro, ¿quién va a asumir los gastos médicos del atropello? El SOAT del vehículo. Es igual, ¿no? Si el trabajador se accidenta, ¿ok? Si el trabajador se accidenta, ¿quién va a asumir los gastos? Los gastos va a asumir el seguro complementario de trabajo de riesgo. Por ahí, licenciada, es 16 o 32 sueldos, ¿no? Nuevamente repetimos, en caso de que yo muera por un accidente laboral, el seguro me va a pagar 32 sueldos brutos, 32 sueldos brutos. Y en caso de que yo muera a causas naturales, exceptuando suicidios, ¿ok? Suena muy crudo, pero es así. Si es que yo muero por causas naturales, un accidente, de repente, enfermedades, por alguna enfermedad, ¿no? Algo, ¿ok? El seguro va a cubrir 16 remuneraciones. Si muero por un accidente laboral, 32. Si muero por cualquier otra causa, 16 remuneraciones, menos si es suicidio. Si la persona, en este caso, si el trabajador se suicida, no le va a corresponder nada, ¿ok? O si se comprueba que hay autolesiones, no le va a corresponder
nada de este seguro de vida, ¿ok? Ahora, y estos son los aportes obligatorios que hace el trabajador. Y ahora vamos a hablar, antes de pasar a nuestro siguiente régimen, que no lo tenemos en nuestro material, vamos a hablar rápidamente de los trabajadores part-time. ¿Ok? Es decir, los trabajadores que están bajo el decreto legislativo 728, pero únicamente trabajan medio tiempo. ¿Cómo es la cobertura para estos trabajadores? ¿O cuáles son los beneficios para estos trabajadores? El trabajador en jornada part-time no puede laborar diario más de 8 horas, ni puede pasarse las 24 horas semanales. ¿Ok? El trabajador part-time puede trabajar diario hasta un máximo de 8 horas diarias, pero semanalmente no puede exceder las 24 horas semanales. Asimismo, el trabajador part-time, se le va a ese trabajador part-time, ese trabajador part-time, en cuanto a su remuneración, se le tiene que pagar por horas, ¿ok? En este caso, para él no aplica que lo mínimo que puede percibir es su remuneración mínima vital. No, ¿por qué? Porque va a trabajar menos horas, por lo tanto, no le correspondía el mínimo vital, el mínimo vital, ¿no? Entonces, se le va a pagar por las horas laboradas. A ese trabajador part-time, de igual manera, tiene que descansar por lo menos un día a la semana de manera corrida, ¿no? 24 horas. Y una vez que ese trabajador part-time cumple el año de servicio, le va a corresponder su periodo vacacional, pero únicamente van a ser 6 días de vacaciones anuales. El trabajador part-time únicamente le va a corresponder 6 días de vacaciones anuales. El trabajador part-time va a gozar de todos sus beneficios. Va a gozar de lo que es la gratificación y la liquidación de servicios, ¿ok? Pero no va a gozar de lo que es la CTS. Al trabajador part-time no le corresponde la compensación por tiempo de servicios. Y las contribuciones para el trabajador part-time van a ser las mismas que para el trabajador de tiempo completo, ¿ok? Tiene que aportar de manera obligatoria el trabajador a su AFP o a su ONP, y su empleador va a tener que aportar de manera obligatoria a su seguro social, su seguro de vida ley, y en caso corresponda su seguro complementario de trabajo de riesgo. Por ahí nos dicen, licenciado, a veces pasa que tienes una lesión leve y tu atención es en otro distrito de tu trabajo, y el salud te dice que no te puede atender y tienes que ir a la dirección donde está inscrito tu salud. Me pasó, en ese caso, ¿cómo procedo? Cuando es atención por emergencia, ¿ok? Cuando es por emergencia, todos los hospitales si estás en salud, todos los hospitales de salud están en la obligación de atenderte, ¿ok? Estamos hablando de hospitales, ¿ok? Cuando es por emergencia, en los hospitales, ¿ok? Y sea cual sea, no importa que esto sea en un distrito y estés en otro distrito, tú tienes que, cuando es una emergencia, tienes que acercarte al hospital más cercano, y emergencia es estandarizado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Emergencia agarra y atiende a cualquier trabajador en los hospitales, no en las postas médicas. ¿Ok? Ahora, pero si yo voy a la posta médica que no corresponde, a la posta médica que no corresponde a mi distrito de salud, sí me van a negar la atención. Entonces, para ese caso, si es que es una emergencia o una urgencia, corresponde ir directamente a los hospitales donde no nos pueden negar la atención, ¿no? Por ejemplo, mi esposo tiene su seguro de salud en Cajamarca, Perú. ¿Ok? Pero él actualmente reside conmigo en Arequipa, entonces él, cuando hay una emergencia o algo, no hemos hecho el cambio, ¿ok? Su atención a él todavía le corresponde en Cajamarca, pero cuando hay alguna emergencia o algo, aquí es salud en Arequipa, tiene que atenderlo, no le va a decir, está usted mal, váyase a Cajamarca, no, tiene que atenderlo y lo atiende normal, le cubren la medicación, los medicamentos, la atención, hospitalización, todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es por emergencia, ¿ok? Y en todo caso también les sugiero que si es que es posible, de repente puedan hacer los cambios, ¿no? Se pueden hacer los cambios presentando con simple documentación, presentando los recibos de luz o de agua del distrito en el que nosotros querramos, estar, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora lo que es nuestra diferencia con la micro y la pequeña empresa. Ok, vamos a empezar con con el régimen de la microempresa. La microempresa son las empresas más chiquitas que tenemos. La microempresa no puede tener más de 10 trabajadores y sus ventas anuales
no pueden superar las 150 UITs. Para el año 2023 la UIT estaba 4.950 soles. Para este año 2024 la UIT está en 5.150 soles. Por lo tanto, la microempresa no puede superar las 150 UITs y no puede tener más de 10 trabajadores. Vamos a ver cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores de la microempresa. Y empezamos por su remuneración, por lo menos tienen que ganar el mínimo vital. Su jornada de trabajo, 8 horas diarias y máximo 48 horas semanales. Un día de descanso a la semana. Hasta aquí estamos igual que el régimen general. Ahora ya, de hecho, la pequeña empresa también hasta acá es igual. Ahora arrancan las diferencias. Cuando el trabajador de la microempresa cumple un año de servicios, le va a corresponder sus vacaciones anuales, pero estas van a ser únicamente 15 días, ya no 30, solo 15 días. El trabajador de la microempresa no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, no tiene derecho a lo que va a ser sus gratificaciones, ¿ok? Y el trabajador también de la microempresa, nada más, no tiene ningún otro beneficio. Ya, bueno, el trabajador de la microempresa, en cuanto a aportes, de manera obligatoria tiene que aportar a su AFP o su ONP y su empleador también va a tener que hacer sus aportes. ¿Cuál va a ser el aporte del empleador para esta microempresa? El seguro social, pero el empleador hasta aquí va a tener va a tener dos opciones para poder asegurar a nuestros trabajadores, ¿ok? Va a poder asegurar al trabajador de la microempresa AES Salud aportando el 9% adicional de su sueldo, pero si no quiere aportar este 9% adicional, el empleador también va a estar en la potestad de poder enviar al trabajador al Sistema Integral de Salud, que es el SIS familiar subsidiado, ¿no? En el que únicamente va a aportar 15 soles por cada trabajador. ¿Ok? Va a aportar 15 soles por cada trabajador, así que el trabajador de la microempresa puede estar afiliado a E-Salud o al SIS familiar subsidiado. Esa va a ser decisión netamente del empleador, ¿no? Y eso es todo, ¿ok? Eso es todo. Como se pueden dar cuenta, el trabajador de la microempresa casi no va a recibir ningún beneficio, ¿ok? No va a recibir ningún beneficio más que las vacaciones, nada más. ¿Ya? Y ahora nos vamos con el trabajador de la pequeña empresa, ¿no? Que la pequeña empresa, sus ventas tienen que ser superiores a las 150 UITs y no exceder las 1.700 UITs, ¿ok? Y los trabajadores de la pequeña empresa, la pequeña empresa no puede tener más de 50 trabajadores, su tope es 50 trabajadores. Y vamos a ver, ¿ok? Hasta las vacaciones va a ser igual que la microempresa, ¿no? La pequeña empresa le va a corresponder únicamente también 15 días de descanso vacacional anual. Los trabajadores de la pequeña empresa sí les va a corresponder gratificaciones, pero les va a corresponder medio sueldo por cada gratificación. A diferencia del régimen general, que en cada gratificación era un sueldo completo, en la pequeña empresa solamente va a ser medio sueldo. Los trabajadores de la pequeña empresa también les va a corresponder la CTS. La CTS va a equivaler también a medio sueldo anual. Podríamos decir que la CTS le va a corresponder a un cuarto de sueldo del trabajador. Como la CTS se paga 2 veces al año, ¿ok? Entonces quiere decir que va a recibir anual medio año, ¿no? Pero por cada periodo de pago de la CTS le corresponde un cuarto del sueldo del trabajador, ¿no? Y los trabajadores de la pequeña empresa sí van a tener acceso a E-Salud, ¿no? El empleador de la pequeña empresa ya no tiene esta opción del SIS familiar subsidiado. Sí van a tener acceso a E-Salud o la EPS si es que quieren optar por ello. Igualmente el trabajador de la pequeña empresa también le van a hacer su pago de lo que es su seguro de vida ley, su seguro complementario de trabajo y riesgo en caso corresponda, y el trabajador de la pequeña empresa también tiene que aportar de manera obligatoria a su AFP o a su ONP, ¿no? A ver, por ahí, ahorita vamos a hablar de la asignación familiar, ya todavía no, ahorita tocamos ese tema, un momentito, por favor. Ok, entonces como se dan cuenta, ya vemos ya que acá ya hay diferencias, aunque todavía hay similitudes, ya hay diferencias. Ahora vamos a ver el régimen de construcción civil, que se van a dar cuenta que va a ser totalmente diferente, que está normado por el decreto legislativo 727
Y vamos a ver, primero para poder entender el régimen de construcción civil, vamos a ver que tenemos tres categorías ya marcadas, ¿no? De operarios, ayudantes y peones. Vamos a empezar por la categoría de operarios. Los operarios son aquellos que hacen trabajos como maquinistas, albañiles, gafiteros, choferes, plomeros, almaceneros, electricistas, pintores, todos ellos, solo que ellos están calificados con una especialidad en el ramo. Ellos tienen su especialidad y han sido calificados. Y es por eso que ellos han podido llegar a obtener el grado de operarios. Tenemos los ayudantes o los oficiales, ¿no? Que ellos, también tienen su especialidad, pero no han alcanzado la calificación óptima. Y es por eso que ellos no llegan al nivel de operarios, pero se quedan como ayudantes u oficiales. Y tenemos los peones, que ellos no requieren ninguna especialización en el ramo. ¿Ok? Y por eso se quedan como peones. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación entre oficiales, entre peones y ayudantes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque los oficiales, los peones y los operarios ya tienen establecidas sus escalas salariales. ¿Ok? Acá vemos las escalas salariales vigentes hasta este 31 de mayo del 2024. El operario, su jornal diario es de 84.70 soles. El oficial, su jornal diario es de 66.45 soles y el peón, su jornal diario es de 59.8 soles. Esto es lo que ellos ganan diario. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué otros beneficios ellos perciben. Ellos perciben lo que es la bonificación unificada de construcción. ¿Ok? Esta bonificación, más conocida como el BUC. ¿Para qué nos dice esta bonificación o esta bonificación unificada de construcción o el BUC? Que estos trabajadores, muy aparte de lo que van a estar percibiendo, ¿ok? Muy aparte de estas escalas salariales, el operario va a recibir un 32% más gracias al BUC y los oficiales y los peones un 30% más. Es decir, adicional a estos, ellos ganan el operario 32% más y el oficial y el peón 30% más. Ahora, ellos también adicional pueden percibir el BAE, que es una bonificación por alta especialización. Cuando ellos llevan un curso por alta especialización y reciben la certificación, se les da un bono de reconocimiento adicional. También el régimen de construcción civil, una vez que cumplen el año de servicio en la misma obra, les va a corresponder su periodo vacacional pagado por 30 días. Ellos tienen que descansar un día a la semana obligatorio, preferentemente los domingos o puede ser cualquier otro día con previo acuerdo. Y también los días feriados. Ellos tienen que descansar obligatorio, días de trabajo. Todos los regímenes, régimen general, micro, pequeña empresa, no están en la obligación de trabajar los días feriados, cabe indicar. Pero ¿cuál es la diferencia en el régimen de construcción civil? Que este día de descanso que ellos trabajan, este día de descanso que ellos no trabajan y el día feriado que ellos tampoco trabajan, no se les va a pagar. En cambio, yo en el régimen general, mi día de descanso me lo pagan. El día feriado yo descanso y me pagan mi feriado, ¿ok? Pero en el régimen de construcción civil, mi día de descanso semanal obligatorio y los días feriados que no voy a ir a trabajar tampoco me los pagan. Por lo tanto, el oficial, el operario y el peón, estos montos, estos jornales diarios, únicamente van a recibirlos 6 veces a la semana, porque el séptimo día ellos descansan y ese día no se le paga. ¿Ok? Sus gratificaciones también en la manera de cálculo es muy diferente. Las gratificaciones completas van a equivaler 40 jornales básicos. Es decir, para fiestas patrias, el operario recibe 40 veces este monto. Y para Navidad también el operario, oficial o peón reciben 40 veces estos montos. ¿Ok? Y la compensación por tiempo de servicio, esto es normal, y de manera obligatoria este régimen de construcción civil tiene que contar, muy aparte de su salud, muy aparte de su seguro de vida ley, ellos sí, de manera obligatoria tienen que contar con su seguro complementario de trabajo de riesgo. Ellos sí, de manera obligatoria tienen que contar con este seguro.
¿no? A ver, por ahí lo vamos a ver. Ahorita le respondo, por favor, Santa Inés de la asignación familiar. Llegamos a ese tema y le respondo ahí. Por favor, quisiera saber cuáles son los beneficios, que es de un trabajador 728 cuando se retira del trabajo. Gratificación trunca, CTS trunca y vacaciones truncas. Esa es la liquidación de beneficios que recibe, ¿ok? Gratificación trunca, CTS trunca y vacaciones truncas. Esos tres beneficios. Ahora vamos a ir con el régimen minero. Y es que el régimen minero tiene una particularidad, ¿no? Y es que por ley los proyectos, los tajos mineros, no pueden estar cerca de las ciudades pobladas. ¿Por qué? Porque la minería es un agente altamente contaminante. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y aunque la minería formal trata de mantener trata de controlar esa situación, siempre la minería genera contaminación. Y esa contaminación puede afectar a la salud de puede afectar a la salud de la población, ¿no? Entonces, por eso los tajos, los proyectos mineros tienen que estar lejos de las ciudades. Y al estar lejos de las ciudades es que ellos se ven en la necesidad de adaptar su jornada laboral. Y por eso en el régimen minero trabajan con el régimen atípico de horas. ¿Qué significa eso? Nos llevamos a los trabajadores, los internamos y ellos no van a respetar ese trabajo de máximo 8 horas diarias. Ellos van a trabajar más de las 8 horas diarias. De hecho, ellos tienen que estar las 24, mientras estén internados en la mina, ellos tienen que estar las 24 horas del día alertas. Ellos tienen que estar 24 horas del día alertas a cualquier necesidad que pueda tener la minera, evacuación, emergencia, trabajo que se requiera, ¿no? Obviamente tienen que descansar, pero ellos no cumplen con las 8 horas diarias. Ellos trabajan más de las 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque después, y trabajan los días seguidos, ¿ok? No tienen días de descanso dentro de la mina. ¿Por qué? Porque después ellos van a tomar sus descansos de manera seguida, de manera consecutiva. Por eso vemos que hay personas que trabajan 7 días, descansan otros 7. Personas que trabajan 14 días, descansan 7 días. Personas que trabajan 20 días y descansan 10 días, ¿no? Entonces, por eso vemos eso, ¿no? De que se internan, trabajan todos los días seguidos y después regresan y descansan días seguidos, ¿no? Ese es el régimen atípico de horas. En este caso, ya no se respeta lo que va a ser las 8 horas diarias, ¿ok? Ya no se va a respetar eso. Ahora también, mientras los trabajadores mineros estén internados, ¿ok? La empresa o el empleador tiene que asumir al 100% las condiciones de vivienda y de trabajo. ¿En qué sentido? Tiene que otorgar vivienda, alimentación, los equipos de protección personal, uniforme y herramientas son 100% coberturados por el empleador, ¿ok? Él asume todos esos gastos. Incluso también dentro de las normativas que tienen los trabajadores mineros, también tienen que incluir áreas de recreación para los trabajadores, tienen que incluir áreas de deporte, una dieta saludable, porque van a estar muchos días internados, y variedad de alimentación, ¿ok? No los pueden someter solamente a un menú diario. Ellos tienen que tener variedad de alimentación. Asimismo, su remuneración, los trabajadores del régimen minero, su remuneración, lo mínimo que ellos pueden ganar no va a ser 1,025, va a ser aproximadamente 1,281.7 más o menos, que eso equivale al 25% más de la remuneración mínima vital. No pueden ganar menos de eso. Y por último, en cuanto a los beneficios de los trabajadores del régimen minero, van a ser los mismos que los de la 728, los mismos que el régimen general. Gratificaciones, vacaciones, CTS, liquidación de beneficios, en cuanto a los aportes del empleador, aportes del trabajador. ¿Ok? El trabajador tiene que aportar de manera obligatoria a su AFP o a su ONP, y en cuanto a aportes del empleador, los mismos que del régimen de construcción civil. Es salud obligatorio, seguro de vida obligatorio, y también perdón, y también su seguro complementario de trabajo y riesgo para el régimen minero obligatorio.
Entonces, como se dan cuenta, ya hay bastante diferencia entre uno y el otro, ¿ok? Siempre hay similitudes, pero ya hay muchísima diferencia en estos regímenes laborales. Y ahora sí, vamos a ver lo que son los derechos y deberes de los trabajadores. Y aquí sí nos vamos a enfocar específicamente en el régimen general. A partir de ahora en adelante ya nos enfocamos en el régimen general. ¿Ok? Vamos a empezar por lo más simple que son los deberes. ¿Cuáles son mis deberes como trabajadores? Muy sencillo. Mis deberes es cumplir mi trabajo, nada más. Cumplir con las normas, usar adecuadamente los instrumentos, someternos a los exámenes médicos, participar de las reuniones, informar de cualquier evento o hecho que pueda poner en riesgo la seguridad o salud en el trabajo y siempre responder e informar con veracidad ante cualquier requerimiento de información. Básicamente, hacer mi trabajo bien. Esos son mis deberes. ¿Y cuáles son mis derechos? ¿Ok? Vamos a empezar. Yo tengo derecho a ganar por lo menos la remuneración mínima vital. Ya estamos hablando acá del régimen general. Tengo derecho a mis gratificaciones 2 veces al año. Tengo derecho tengo derecho a mis vacaciones remuneradas anuales. Tengo derecho a mi lapso de refrigerio, ¿ok? Que este lapso de refrigerio no puede ser, se otorga de manera obligatoria y no puede ser menor a 45 minutos, ¿ok? Máximo el tiempo que me quieran dar, pero no puede ser menor a 45 minutos. Es importante mencionar que este lapso de refrigerio no está incluido dentro de las 8 horas de trabajo y tampoco es remunerado. ¿Ok? Por lo tanto, durante mi hora de refrigerio, si yo lo dispongo, puedo salir de la empresa y después regresar. ¿Por qué? Porque no está incluido dentro de las 8 horas y tampoco es remunerado. Es por eso que, por ejemplo, vemos que alguien nos dice, ¿de qué hora a qué hora trabajas? De 8 a 5 de la tarde. A ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Estás trabajando 9 horas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque son 9 horas que yo estoy fuera de mi casa, ¿no? Pero de esas 9 horas, 8 horas son de mi jornada diaria de trabajo y 1 hora es mi refrigerio, ¿ok? Entonces, no está incluido dentro de las 8 horas de trabajo ni es remunerado, ¿ok? Ahora también, y justo acá vamos a aprovechar para tocar lo que es la asignación familiar. Yo voy a tener derecho a la asignación familiar siempre, ¿qué es la asignación familiar, no? Es un monto adicional que paga el empleador a los trabajadores que tienen carga familiar. Cuando hablamos de carga familiar, estamos hablando directamente de los hijos, ¿ok? Si yo tengo hijos menores de edad, me va a corresponder esta asignación familiar que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Es decir, actualmente la asignación familiar está 102.5 soles. Si yo gano el sueldo mínimo, mi asignación familiar va a ser 102.5. Si yo gano 10,000 soles, mi asignación familiar va a ser 102.5. Siempre únicamente el 10% de la remuneración mínima vital. Si es que mañana el Estado agarra y dice la remuneración mínima vital subió a 1,500, ahí recién también subiría la asignación familiar. Pero mientras tanto son 102.5. Esta asignación familiar me van a dar por carga familiar, es decir, por tener hijos. Se da por la carga familiar total, no por cada hijo. Si yo tengo un hijo o tengo 5 hijos, únicamente voy a percibir en ambos casos 102.5. Esta asignación familiar me va a corresponder mientras mis hijos sean, mientras de manera obligatoria, mientras mis hijos sean menores de edad. Si es que mis hijos llegan a la mayoría de edad, voy a poder seguir percibiendo esta asignación familiar siempre y cuando mi hijo mayor de edad, 1, no supere los 24 años y 2, no tenga su propia carga familiar vigente, no tenga su propia carga familiar y 3, que mi hijo mayor de edad esté llevando estudios superiores vigentes, es decir, que esté llevando estudios básicos o superiores vigentes, es decir, que esté terminando el colegio o que esté en el instituto o en la universidad. ¿Ok? Si cumplo con todo esto, si cumplo con todo eso, yo puedo seguir percibiendo la asignación familiar. Y por acá justo quiero ahora sí responder la pregunta que nos hacía nuestra colega licenciada. Si tengo un hijo que se encuentra estudiando en la universidad,
puedo solicitar que se me pague la asignación familiar siempre y cuando su hijo no esté trabajando, no esté en la planilla de otra empresa, es decir, que no esté trabajando en otra empresa. ¿Ok? Uno. Dos, que su hijo sea menor de 24 años y que su hijo no tenga su propia carga familiar, sí puede solicitar, siempre y cuando cumpla con eso, que no esté en la planilla de una empresa, que sea menor de 24 años, ¿ok? Y que no tenga hijos, que su hijo no tenga hijos. Sí va a poder solicitar eso se hace directamente con la empresa, ¿no? Por acá me dicen, profesor, y si nos brindan 20 minutos de refrigerio, ¿dan alguna sanción por eso? Sí, sí dan alguna sanción. La empresa también le puede caer una multa a la empresa. La cuestión es que los trabajadores puedan denunciar eso ante la SUNAFIL, y la SUNAFIL viene y muy aparte de la multa va a exigir la regularización de que tiene que ser mínimo 45 minutos, ¿ok? Mínimo 45 minutos. Y acá también vamos a ver si por ahí veo que levantaron alguna manito. ¿Sí? De repente alguna duda, algún aporte, levantaron la mano. No, parece que no. Muy bien, ahora también vamos a ver lo que es la licencia de maternidad pre y postnatal. A la trabajadora en estado de gravidez o de gestación le va a corresponder su licencia por maternidad pre y postnatal que va a equivaler a 49 días prenatal y 49 días postnatal, sumando en total 98 días en el que la trabajadora va a poder tomar la licencia, es decir, se va y no viene a trabajar. Esta trabajadora, estos 98 días, igual va a percibir su remuneración. ¿Quién va a asumir su sueldo? Va a ser ESalud. ¿Ok? ESalud va a ser quien asuma el sueldo de los trabajadores, de esta trabajadora. Ahora, si es que el bebé de mi trabajadora nace con algún problema de salud delicado, ¿ok? O nace de repente con alguna enfermedad o algo, enfermedad grave del bebé, este permiso se va a extender 30 días más que salud sigue pagando. Y si es que mi trabajadora tiene este embarazo gemelar, ¿ok? O de mellizos, si tiene mellizos, trillizos o algo, también se va a extender por 30 días más esta compensación, perdón, esta licencia de maternidad. Recuerden que ese sueldo lo paga ESalud. Y el trabajador que se convierte en papá también va a tener derecho a su licencia de paternidad, que va a equivaler a 10 días. ¿Ok? 10 días que el trabajador se va a ausentar desde el día que nace su hijo, 10 días más. Esta licencia también es pagada. ¿Quién asume esto? Esto va a asumir la empresa. El empleador es quien asume el pago de la licencia de paternidad, ¿no? Y recuerden, también tenemos derechos a todos nuestros seguros, ¿no? Seguro social, seguro complementario de trabajo y riesgo, seguro de vida ley, todo ello también tenemos nuestros seguros, ¿no? Para el pago que va a realizar ESalud, ¿quién realiza el trámite? ¿El empleador o el colaborador? En realidad lo pueden realizar ambos, ¿sabes? Porque no es un trámite nada complejo. Por lo general, si es que la empresa tiene un área de asistencia, o si tiene un área de asistente social, ¿ok? Tiene un área de asistencia social, el asistente social se encarga de hacer esos trámites. Pero si no, lo pueden hacer ambos porque el trámite no es nada complejo, simplemente es llenar un formulario, presentarlo en la oficina, en el área, en atención al asegurado en salud y listo, ya procede el trámite. ¿Ok? No es nada complejo hacerlo, pero cuando las empresas tienen área de asistencia social, el asistente social se encarga de eso, ¿no? Una trabajadora tuvo su bebé con problemas cardíacos y se quedó el bebé internado, pero ESalud no consideró darle más permiso. Y es que estos permisos únicamente son cuando estas extensiones son cuando la enfermedad del bebé es grave, ¿no? Hay bebés que sí nacen con algunos problemitas que requieren unos días más de internamiento o requieren estar en constante observación, pero simplemente es eso, es observación o corrección mediante medicamentos. Pero hay bebés que nacen en situaciones graves, por ejemplo, los bebés prematuros, bebés que nacen a los 5 o 6 meses de gestación, que en ese caso en la vida del bebé corre riesgo inminente. Es muy difícil que ese bebé se pueda salvar. Entonces ahí sí se extiende, ¿no? O de repente también cuando la vida de la mamá ha corrido riesgo, ahí también se puede extender, ¿no? Bebés de repente que nacen siameses, bebés que apenas nacen necesitan una operación, bebés con síndrome de Down,
que cuando nacen tienen que, por lo general, tienen que someterlos inmediatamente a cirugías correctivas cardíacas. Entonces, hay bebés que no podemos decir que todos los bebés nacen 100% sanitos, pero sí hay casos de bebés que nacen con complicaciones rápidas, solucionables, subsanables, como bebés que nacen con complicaciones mayores que sí ponen en riesgo la vida de ese bebé. Entonces, cuando se trata de complicaciones mayores, mediante una evaluación de salud, mediante junta médica, ahí se puede determinar el estado de gravedad que tiene el recién nacido y ahí ya se puede determinar de repente la extensión de la licencia, ¿ok? No porque de repente, y eso me ha pasado con varias trabajadoras, ¿ah? Varias trabajadoras, por ejemplo, a veces venían y me decían, creían que ese trámite tenían que hacerlo con la empresa y me decían, buenas tardes, un favor, mi bebé ha nacido con ictericia, ¿ok? Creo que es un problema que nacen amarillitos los bebés. Ha nacido con ictericia, entonces quiero solicitar los 30 días más. Pues no, ¿por qué? Porque la ictericia no es algo que ponga en riesgo inminente la vida del bebé, ¿no? Y es salud, y eso no lo determina el empleador, no es que el empleador dice, sí, lo considero importante, denle 30 días más, eso lo determina es salud mediante junta médica, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho ojito con eso, ¿no? Y ahora vamos a pasar, estimados coleguitas, a nuestro siguiente tema que vamos a abarcar la primera parte, porque ya recuerden que en nuestra última sesión vamos a empezar a ver, por ejemplo, hoy día vamos a ver lo que es principios de relación laboral y contratación laboral. Y después, para nuestra siguiente sesión, que ya va a ser nuestra última sesión, vamos a abarcar los temas de jornada laboral, remuneraciones, cálculo de beneficios sociales, cese laboral y evaluación de evaluación de trabajadores, ¿no? Y para eso vamos a arrancar con los principios de relación laboral, ¿no? Que estos principios son parte de la legislación laboral, ¿no? Que nos dice de que para que haya una relación laboral tienen que existir tres partes: la dirección a cargo del empleador, la subordinación a cargo del trabajador y la dependencia. Es por eso que a veces cuando nos preguntan de repente, ¿eres trabajador dependiente o independiente? Si yo digo que soy independiente es porque no trabajo para ninguna empresa ni ningún jefe, pero si digo que sí, soy un trabajador dependiente, es porque trabajo una empresa, ¿ok? Entonces, ahí viene el término dependiente independiente. Y los principios de realidad laboral, ¿no? Que nos habla del más importante de todos ellos, el principio de primacía de la realidad, que este principio es en el que se amparan muchas personas cuando están en procesos judiciales con sus empresas. Y es que nos dice que los papeles, las normativas pueden decir muchas cosas, pero va a primar lo real, ¿no? Supongamos de que de repente yo trabajo en una empresa, cumplo con un horario de trabajo, voy todos los días a la empresa, tengo funciones, tengo responsabilidades dentro de esa empresa, pero no tengo ni contrato de trabajo ni estoy en la planilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que los papeles me dicen? Los papeles, ¿no? La documentación me dice que yo efectivamente no soy trabajador de esa empresa. ¿Por qué? Porque no tengo el contrato, no estoy en la planilla, entonces lo que los papeles me dicen, tú no eres trabajador de esta empresa. Sin embargo, ¿qué nos dice el principio de primacía de la realidad? Si esta persona cumple un horario de trabajo, tiene responsabilidades, tiene funciones, tiene permanencia dentro de la empresa, se somete, es decir, que tiene subordinación, se somete a las políticas, las normas, las reglas y percibía una remuneración a cambio de todo eso, significa que esa persona sí es trabajador, porque va a primar lo real. Y lo real, aunque en la documentación no esté como trabajador, la realidad es que yo sí era trabajador, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedo demostrar esa realidad a través del principio de primacía de la realidad? Con evidencias, ¿no? Marcaciones de ingreso de salida, cámaras de seguridad, documentación a mi nombre, todo ello, ¿no? Entonces, este es el principio que aplican muchas empresas para que aplican muchos abogados laboralistas para poder defender a los trabajadores que tienen esos problemas, ¿no? De que en realidad no tienen ningún contrato, nada en la empresa, pero para que no se desconozca su relación laboral, se amparan bajo este principio de primacía de la realidad. Y ahora vamos a abarcar un poquito más lo que es la contratación laboral.
¿no? Que nosotros hemos visto ya gran parte de lo que era el contrato de trabajo, pero aquí vamos a hablar de los tipos de contrato de trabajo, ¿no? Entenderá, tenemos dos tipos de contrato de trabajo, a tiempo indeterminado y a plazo fijo. ¿Cuándo es un contrato a tiempo indeterminado? Cuando mi relación laboral tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin, ¿ok? Eso quiere decir que yo voy a iniciar mi trabajo, pero no voy a tener fecha de fin. A diferencia de a plazo fijo, que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Es decir, mi contrato tiene caducidad. ¿Y cuándo se tiene que aplicar cada una de de estos contratos, no? No es que simplemente cuando el trabajador quiera, mejor dicho, cuando el empleador quiera, si quiero le doy un contrato a tiempo indeterminado, si quiero le doy un contrato a plazo fijo, no. Estos tienen sus propias normativas para poder ser aplicados. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Imagínense un jefe, un jefe financiero. Imagínense la empresa, el puesto del jefe financiero, el jefe contable. Este puesto de trabajo de jefe contable, ¿la empresa va a requerirlo siempre o solamente por lapsos de tiempo? ¿Qué creen ustedes? Un jefe contable en una empresa, ¿tiene que estar siempre el jefe contable de la empresa o puede estar de repente por un mes, 2 meses, después irse y después regresar? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería estar siempre o debería estar por lapsos de tiempo? Por ahí nos dicen siempre. A ver, vamos, los demás, ¿qué creen? ¿Siempre o por un lapso de tiempo? A ver, vamos, ya vamos a terminar la sesión, coleguita, ya falta poquito. A ver, vamos, ¿qué creen? Por ahí Mayra nos dice siempre. A ver, los demás, ¿qué opinan? Este jefe contable, siempre, no tiene que estar siempre. No es que la empresa dice, hoy día necesito jefe contable, pero mañana ya no, no, siempre. Entonces, si el puesto de trabajo es permanente, si el puesto de trabajo tiene que estar siempre, la persona que yo voy a contratar para ese puesto de trabajo también debería ser permanente, también debería estar siempre. Entonces, a esa persona yo le tendría que hacer un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Porque así como mi puesto de trabajo es eterno, la persona que ingrese yo también tengo que procurar que se quede permanentemente en el puesto. A diferencia del contrato a plazo fijo, que aquí tenemos modalidades, ¿no? Por ejemplo, necesidad de mercado. Por ejemplo, ahorita se nos viene lo que es la campaña escolar o hemos pasado a la campaña navideña. ¿Qué podemos pensar todos? Podemos decir, ya, lo que va a pasar va a ser que, lo que va a pasar va a ser que, vamos a suponer, voy a necesitar más personal, ¿no? Porque va a haber campaña, va a haber mayor demanda, ¿no? Entonces voy a contratar más personal. Pero ¿qué va a pasar después? Las campañas acaban, las campañas terminan. Y cuando las campañas terminan, yo ya no voy a necesitar al personal adicional que contraté. Entonces, únicamente los voy a requerir mientras dura la campaña. Ahí puedo aplicar un contrato a plazo fijo, fecha de inicio, cuando inicia la campaña, fecha de fin, cuando acaba la campaña, ¿no? De repente mi trabajadora se va de licencia de maternidad 98 días, ¿ok? Entonces yo voy a necesitar a alguien que venga a ocupar ese puesto de trabajo. No se va a quedar permanentemente porque mi trabajadora va a regresar. Mi trabajadora va a regresar. Entonces solamente necesito mientras mi trabajadora está ausente. Ahí puedo aplicar un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Tiene fecha de inicio cuando mi trabajadora se va y fecha de fin cuando mi trabajadora va a volver, ¿no? Bajo estas circunstancias, yo sí puedo aplicar un contrato a plazo fijo. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Porque definitivamente cuando yo contrato a alguien a tiempo indeterminado, le estoy dando estabilidad laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? Que si el día que yo quiera retirar a esa persona, no voy a poder retirarlo tan fácil. Voy a tener que tener una razón verdadera y realmente justificable para yo poder retirar a esa persona. ¿Ok? Entonces, sin embargo, si yo tengo a una persona a contrato fijo, el día que yo quiera retirar a alguien de mi empresa, simplemente termina su contrato, no le renuevo y listo, se va. No me genera mayor complejidad. Es por eso que las empresas no quieren otorgar el contrato a plazo indeterminado y tienen a los trabajadores en contrato a plazo fijo renovando y renovando y renovando y renovando y renovando constantemente, ¿no? Cosa que no es correcto, ¿ok? Pero y nuestra legislación laboral no es tonta, sabe que los trabajadores,
sabe muy bien que los trabajadores están permanentemente o que los empleadores están aplicando el contrato a plazo fijo de manera irregular. ¿Y qué es lo que dice nuestra legislación para poder frenar un poco eso, no? Nos dice muy bien. Los trabajadores que tengan contrato a plazo fijo y que estén renovando permanentemente, una vez que ellos lleguen a los 5 años de renovación continua, es decir, una vez que ellos hayan estado renovando seguidamente por 5 años el contrato, a partir de ese 5.º año, ante los ojos de la legislación laboral, automáticamente se te va a considerar un trabajador a tiempo indeterminado. Es decir, 5 años después de estar renovando constantemente el trabajo, a partir del 5.º año ya eres un trabajador estable automáticamente, ¿ok? Buenos días, vamos a ver. En caso de que tengas una orden de servicio por una entidad pública por 8 meses, ¿es viable que tengas que firmar entrada y salida o con esto no se estaría creando un vínculo? A ver, una orden de servicio, ya debo entender que es locación de servicios en una entidad pública por 8 meses. En realidad, cuando estamos por locación de servicios, no somos trabajadores. Entonces, por lo tanto, no tendríamos que someternos a un horario de entrada o de salida. Ni siquiera tendríamos por qué ir todos los días a la empresa. Pero si ya nos están obligando a que tenemos que ir todos los días 1 hora de entrada, 1 hora de salida, significa que ya estamos bajo subordinación. Y si estamos bajo subordinación, inmediatamente soy un trabajador de la empresa, solo que estoy de manera, como quien diría, contratado de manera no legal. Entonces, sí convendría firmar una entrada y salida del trabajo. ¿Para qué? Para crear evidencias de que efectivamente yo he estado bajo subordinación, ¿no? Y de repente cualquier conflicto por ahí que pueda haber, puede aplicar mi defensa a través de estas firmas de entrada y de salida. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En nuestra siguiente sesión, que ya va a ser nuestra sesión de cierre, vamos a ver lo que es la jornada laboral, vamos a aprender a calcular las horas extras, también los días de feriados, vamos a aprender a hacer los cálculos para el pago del día feriado, día de descanso, vamos también a aprender a calcular las gratificaciones, vamos a calcular también la CTS, y por último vamos a ver las vacaciones también, y por último vamos a ver las formas de cese laboral para después poder continuar con nuestro último tema, que es evaluación de personal, que como ya les dije, es un tema chiquititito, es un tema cortito de 3 minutitos. Muy agradecido, personal. Licenciada, el personal de locación de servicios, ¿cómo se le puede controlar su asistencia ya que muchos llegan tarde? Es que el personal de locación de servicios no tiene por qué tener asistencia. El personal de locación de servicios no tiene por qué tener una hora de entrada ni de salida, nada, porque ellos no son trabajadores de la empresa. A mi trabajador, que yo lo tengo en planilla, sí le puedo exigir un horario de entrada, un horario de salida. ¿Por qué? Porque está en mi planilla, porque recibe sus beneficios y porque tiene que cumplir. Pero el locador de servicios no recibe ningún beneficio de la empresa, ¿ok? Y por ahí podemos decir, y la remuneración que percibe, eso no es un beneficio. La remuneración que percibe es a cambio del servicio que está brindando. Entonces, los locadores de servicio no tienen la obligación de marcar ingreso ni salida, y tengamos cuidado con eso, que si un locador de servicio va y denuncia eso a la SUNAFIR, al Ministerio de Trabajo, multa grave. A los locadores de servicio hay que tener mucho cuidado con el trato que tenemos con ellos. Ok, estimados, muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de cierre. Muchas gracias, estimado coordinador. La sala es toda suya.